Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer este gallo. El gallo tiene alrededor de 20 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros o 3 milímetros y medio y un ganchillo de 3 milímetros. La cresta y el pico hice con un ganchillo de 2 milímetros y medio. El hilo es un poquito más fino. Necesitamos también relleno sintético para el cuello, alambre moldeable para la cola. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros y una bola de poliespan de 8 centímetros del diámetro. Pero también en vez de la bola que está dentro del cuerpo, podemos utilizar el mismo relleno que para el cuello. Primero vamos a hacer las alas. Formamos el primer punto. Hacemos 16 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos 15 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Subimos 3 puntos de cadeneta. En el último punto de la cadeneta, donde ya tenemos un punto bajo, hacemos 2 puntos altos. Giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta. Vamos a hacer también 2 puntos altos, pero por separado. Entonces, en el siguiente punto de la cadeneta hacemos el primer punto alto y en el siguiente, en la cadeneta de al lado, también hacemos un punto alto. Ahora vamos a hacer 8 puntos doble altos. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Echamos 2 hebras al ganchillo y hacemos un punto doble alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos doble altos. Ahora un aumento de puntos altos. Hacemos 2 puntos altos en el mismo punto. Un punto medio alto. Un punto bajo. Un punto deslizado. Y un punto deslizado en el primer punto
de esta vuelta. Un punto deslizado, un punto de cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y escondemos el hilo. Hacemos otras 3 piezas igual que esta. Aquí ya tengo las 4 piezas. Ahora vamos a ver cómo hacer la cola. Formamos el primer punto, hacemos 20 puntos de cadeneta. Vamos a colocar un alambre junto con las cadenetas. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 2 centímetros más que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo. Hacemos un punto de cadeneta y hacemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Empezamos en el segundo punto, que es el primer punto por debajo del alambre. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 20 puntos bajos, hacemos otro punto bajo más en el mismo punto, doblamos el alambre por la mitad, giramos la labor, el extremo llevamos junto con la vuelta y con alambre, y en el último punto, donde tenemos ya 2 puntos bajos, hacemos otros 2 puntos bajos. Dos puntos medio altos por separado, un punto medio alto, otro punto medio alto en el siguiente punto, un aumento de puntos altos, tres puntos altos por separado, y esta parte de un aumento de puntos altos y 3 puntos altos por separado vamos a repetir otras 3 veces. Un aumento de puntos altos, 3 puntos altos por separado, un aumento de puntos altos,
3 puntos altos por separado. Repetimos una vez más, un aumento de puntos altos. Tres puntos altos por separado. Un punto medio alto. Un punto bajo en el primer punto de esta vuelta, por el otro lado. Dejamos el hilo por delante de los dos alambres. Aquí hacemos un punto bajo. Y ahora por detrás de los alambres hacemos un punto de cadeneta. Cortamos el hilo. Cerramos el punto. Colocamos bien la labor. Ahora juntamos estos dos extremos. Este extremo escondemos igual que en las alas. Enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Y hacemos otras 4 piezas igual que esta. Aquí ya tengo todas las piezas hechas. Ahora vamos a hacer la cabeza y el cuello. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales sin cerrar la vuelta. Vuelta número 2, empezamos en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. El último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Deberíamos tener 12 puntos. Otra vez sacamos el marcador, colocamos el marcador debajo del ganchillo o marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en la vuelta número 3 el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Un punto, un aumento. Terminamos la vuelta siempre en el punto anterior al marcador. Deberíamos tener 18 puntos bajos. Volvemos a marcar el punto
y hacemos 2 vueltas sin aumentar, 2 vueltas de 18 puntos bajos. Hasta ahora tenemos 5 vueltas y 18 puntos. Vuelta número 6. Colocamos el marcador. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 4 puntos bajos y una disminución. Cuatro puntos. Para disminuir un punto, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 4 puntos bajos, una disminución. Deberíamos tener 15 puntos bajos. Vuelta número 7, tejemos sin menguar, sin disminuir. Así que tejemos 15 puntos bajos. Vuelta número 8, el motivo que vamos a repetir 3 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Tres puntos bajos, una disminución, repetimos. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Ahora tejemos 2 vueltas, vuelta número 9 y número 10, sin disminuir, así que en cada vuelta tenemos que tejer 12 puntos bajos. Vuelta número 11. El motivo que repetimos 3 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos, un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 15 puntos y vuelta número 12 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Entonces en la vuelta número 12 tenemos que tejer 15 puntos bajos. Vuelta número 13. El motivo que repetimos 3 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos, un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 14. El motivo que repetimos 3 veces es 5 puntos bajos y un aumento. El aumento de la vuelta número 14 nos coincide con el aumento de la vuelta número 13. Repetimos el motivo de 5 puntos bajos y un aumento otras 2 veces más.
Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 21 puntos bajos. Vuelta número 15. El motivo que repetimos 3 veces es 6 puntos bajos y un aumento. Aumentamos 3 puntos en esta vuelta. Seis puntos bajos, y en esta vuelta el aumento también nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. El motivo de 6 puntos bajos y un aumento repetimos otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 3 puntos, así que al terminar esta vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 16 es la última vuelta de los aumentos. El motivo que repetimos 3 veces es 7 puntos bajos y un aumento. También aumentamos 3 puntos en esta vuelta. Y también los aumentos nos coinciden con los aumentos de las vueltas anteriores. 7 puntos bajos y un aumento. El mismo motivo repetimos otras 2 veces más. Y deberíamos, al terminar la vuelta, deberíamos tener 27 puntos bajos. Hasta ahora tenemos 16 vueltas y 27 puntos bajos. Ahora tejemos 4 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 17, 18, 19 y 20. En cada vuelta tenemos que tejer 27 puntos bajos. Y para terminar hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta y cortamos el hilo. El hilo dejamos bastante largo, lo vamos a utilizar para coser esta pieza al cuerpo. Cerramos el punto. Ahora primero vamos a hacer el pico. Formamos el primer punto, hacemos 3 cadenetas. En el segundo punto de la cadeneta hacemos un punto bajo y en el último un punto medio alto. Hacemos 4 cadenetas. En el segundo punto de la cadeneta hacemos un punto bajo, ahora un punto medio alto en el siguiente punto, y en el último punto de la cadeneta también hacemos un punto medio alto. Cortamos el hilo un poco largo o bastante largo, también lo vamos a utilizar para coser el pico a la cabeza. Hacemos una cadeneta para asegurar y cerramos el punto. Doblamos el pico y aquí vamos a atar estos dos extremos. Ahora vamos a hacer la cresta. Formamos el primer punto. Hacemos 7 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta vamos a hacer 6 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Giramos la labor, subimos 3 cadenetas, hacemos un punto alto en el mismo sitio donde salen las cadenetas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado.
Repetimos 3 cadenetas, un punto alto en el mismo sitio, y un punto deslizado en el siguiente punto bajo. 3 cadenetas, un punto alto y un punto deslizado. Y repetimos una vez más, 3 cadenetas, un punto alto y un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo bastante largo. Ahora vamos a hacer las barbillas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 4 puntos de cadeneta y hacemos 2 puntos doble altos dentro del anillo mágico. 1, 2 puntos doble altos, otra vez 4 cadenetas y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y repetimos esta parte, 4 cadenetas, 2 puntos doble altos y 4 cadenetas. Un punto deslizado dentro del anillo mágico. Un punto de cadeneta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico. Doblamos esta parte por la mitad. Y ahora primero vamos a coser el pico. Así que enhebramos una aguja. El pico vamos a coser entre la cuarta y quinta vuelta.
Ahora vamos a hacer el cuerpo. Formamos el primer punto. Hacemos 36 puntos de cadeneta. En el primer punto de la cadeneta vamos a hacer un punto deslizado. Esta parte vamos a trabajar en vueltas cerradas, todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. Subimos un punto de cadeneta para empezar la primera vuelta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en la primera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que tejer 36 puntos bajos. Hacemos 36 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta y vamos a hacer otra vuelta, vuelta número 2, también de 36 puntos bajos, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado para cerrar la vuelta. Así que tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. ...36 puntos bajos tenemos que tejer, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 3. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 4 puntos bajos y una disminución. Cuatro puntos. Para disminuir un punto cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos. 4 puntos bajos y una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos marcador. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Vuelta número 4. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Tres puntos bajos y una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 6 puntos, así que después de hacer esta vuelta deberíamos tener 24 puntos. Vuelta número 5. El motivo que repetimos 6 veces es 2 puntos bajos y una disminución. 2 puntos bajos, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, disminuimos 6 puntos repartidos en toda la vuelta, así que después de terminar esta vuelta deberíamos tener 18 puntos bajos.
Hasta ahora tenemos 5 vueltas y 18 puntos bajos. Vamos a hacer 8 vueltas sin aumentar y sin disminuir, que son vuelta número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos bajos. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta, tejemos 18 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Nos veremos en la vuelta número 14. Vuelta número 14. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 14 vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Dos puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos, 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 24 puntos. Vuelta número 15, empezamos igual que siempre con un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. El aumento de esta vuelta nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Repetimos el motivo de 3 puntos bajos y un aumento, otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Vuelta número 16. El motivo que repetimos 6 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 36 puntos bajos. Vuelta número 17. El motivo que repetimos 6 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos el motivo de 5 puntos bajos y un aumento otras 5 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 42 puntos bajos. Vuelta número 18. El motivo que repetimos 6 veces es 6 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 5 veces más, aumentamos 6 puntos en esta vuelta, así que deberíamos tener 48 puntos. Vuelta número 18. El motivo que repetimos 6 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo de 7 puntos bajos y un aumento. Durante toda la vuelta aumentamos 6 puntos. Vuelta número 20 es la última vuelta de los aumentos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 8 puntos bajos y un aumento.
Repetimos el motivo de 8 puntos bajos y un aumento. Durante toda la vuelta aumentamos 6 puntos, así que después de terminar esta vuelta deberíamos tener 60 puntos. Ahora tejemos 7 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 60 puntos bajos. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Ahora colocamos la bola de poliespan dentro y comprobamos si hemos llegado hasta la mitad de la bola. Todas las bolas deberían tener como una marca en la mitad. Si hemos llegado hasta la mitad, la colocamos bien dentro, marcamos por donde tenemos que cortar la bola. Y para cortar el poliespan podemos utilizar un cúter o un cuchillo bien afilado. Y de la parte de la bola vamos a cortar este trocito. Así que colocamos la bola dentro o hasta donde llegue y aquí también hacemos una marca. Ahora vamos a hacer una pieza para tapar esta parte. El hilo lo dejamos sin cortar, así que sacamos otro extremo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. Ahora deberíamos tener 16 puntos. Vuelta número 3, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta,
Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Ahora deberíamos tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Ahora tenemos 32 puntos bajos. Tenemos que llegar a 36 puntos bajos para tener la misma cantidad con la otra pieza que vamos a unir. Entonces, en la última vuelta vamos a aumentar solamente 4 puntos y la vamos a tejer en punto alto. Subimos 3 puntos de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y el motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 7 puntos altos y un aumento. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, entonces ya tejemos en el siguiente punto y contamos que tenemos 2 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Repetimos 7 puntos altos, y un aumento. La última repetición. Terminamos con un aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Ahora colocamos las dos piezas juntas . Las colocamos más o menos por donde empieza esta parte y por donde empieza la otra. Escondemos todos los extremos dentro y ahora este punto vamos a sacar hacia el otro lado. Y vamos a hacer una vuelta para unir las dos piezas, la vamos a tejer en punto bajo y tenemos que tejer 36 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y tejemos un punto bajo uniendo las dos piezas.
De la pieza de atrás podemos tejer solamente cogiendo la mitad del punto. Tenemos un punto bajo. En cada punto de la cadeneta tenemos que tejer un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tejemos 36 puntos bajos y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y lo escondemos dentro de la pieza. Ahora vamos a hacer otra tapa para tapar la parte de arriba. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto, en la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 3, el motivo que repetimos 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el mismo motivo 8 veces, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 24 puntos. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. El aumento nos coincide, de esta vuelta nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Repetimos el motivo de 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Deberíamos tener 32 puntos. En la vuelta número 5, el motivo que repetimos 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento.
Y repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos. Vuelta número 6, el motivo que repetimos 8 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, así que después de hacer esta vuelta deberíamos tener 48 puntos. Vuelta número 7. En esta vuelta también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos el motivo de 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, así que deberíamos tener 56 puntos al terminar la vuelta. Tenemos 7 vueltas y 54 puntos. En la última vuelta vamos a aumentar solamente 4 puntos para llegar a la misma cantidad de puntos que en la otra pieza. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 13 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo de 13 puntos bajos y un aumento otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Cerramos la vuelta, hacemos un punto de cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora vamos a unir las dos piezas. El poliespan de momento podemos sacar. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de las dos piezas. En total tenemos que tejer 60 puntos bajos. La parte de la tapa vamos a tejer solamente la mitad del punto. Cogemos la parte de fuera. Continuamos de esta manera. Antes de terminar la vuelta colocamos el poliespan, terminamos la vuelta, hacemos un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador y el hilo escondemos dentro. Ya tenemos el cuerpo terminado. Ahora primero vamos a coser la cabeza.
Rellenamos la cabeza con el relleno sintético y aquí dentro también vamos a colocar un alambre. El alambre tiene que sobresalir un poquito de la cabeza. Entonces lo colocamos dentro y lo clavamos. Ahora vamos a sujetar las alas. Las podemos pegar con un pegamento o coserlas. Las alas sujetamos con el lado derecho hacia afuera, más o menos en la misma altura que el cuello, donde está pegado al cuerpo. Primero sujetamos una y luego sujetamos otra. De esta manera. Y por el otro lado, hacemos lo mismo también con el lado derecho hacia afuera. Así que también colocamos el ala más o menos en la misma altura que el cuello. La dejamos bien pegadita al cuerpo y luego la otra por debajo. Así de esta manera. Y por último colocamos la cola. Y aquí ya tenemos el gallo terminado. En el próximo video vamos a ver cómo hacer la gallina. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios y si todavía no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer ahora. Así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.